Vamos a hacer lectura de la parashá Beshalach, que significa cuando envió, y se encuentra en Éxodo 13:17 hasta el 17:16. Y vamos a hacer la lectura de la Aliyot 1 y 2. Sí, correspondiente al día 1. Recuerden que el día 1 comenzó al atardecer del sábado hasta el atardecer del domingo, y el día 2 comenzó desde el atardecer del domingo hasta el atardecer de hoy. Así que bueno, venimos un día atrasados, ya comenzamos hoy el tercer día, pero bueno, ya nos vamos a recuperar ya. Ya seguramente mañana haremos también, no sé, ya vamos a ver dos, así como hoy, digamos, dos lecturas, sí. Dos al mismo tiempo, el mismo día. Amén. Para ir llevándola al día a las lecturas, ¿no es cierto? Tenemos que tener eso en cuenta. Amén. Bien, y esta, la primera aliyá va desde Éxodo 13:17 hasta el versículo 8. Del capítulo 14. Del capítulo 14, perdón, sí. Perdón. Amén. Y comienza así: palabra del Eterno. Cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y vuelva a Egipto. Y después Elohim al pueblo por el camino, y después vio Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, y Yud-Heh los guiaba de día en columna de nube, para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Habló Yud-Heh a Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen entre Migdol y el mar, delante de Baal-Zephón. Frente a él acamparéis, junto al mar. Y Faraón dirá a los hijos de Israel: ellos están extraviados por el país. El desierto los encerró. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Entonces seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Heh. Y ellos hicieron así. Y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y el corazón de Faraón y de los siervos contra el pueblo fue trastocado, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro y tomaron consigo a su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre todos ellos, y endureció Yud-Heh el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Amén. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Yud-Heth-Vav-Hei, y dijeron a Moshe: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muéramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Yud-Heth-Vav-Hei hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yud-Heth-Vav-Hei peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿qué vemos, no es cierto, en esta primera aliyot? Esta primera aliyah, perdón, que nos está mostrando cómo el Eterno, ¿no es cierto?, los saca a su pueblo de la tierra de Egipto, pero no los conduce directamente por un camino, digamos, corto, porque se iban a encontrar con filisteos, se iban a encontrar con situaciones de guerra. Pero, ya empezaron. Sí. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué hace esto el Eterno? Recordemos que el Creador es atemporal. Él no se encuentra como nosotros, ¿no es cierto?, en una línea de tiempo donde nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, conocemos muy poco del pasado y no sabemos lo que va a pasar a futuro. Entonces tenemos que pensarlo de esta manera. El Eterno es atemporal. Él ya había visto, y además conoce, escudriña nuestros corazones. Él ya había visto lo que iba a suceder si enviaba al pueblo de Israel por ese camino. En cuanto ellos estuvieran frente a una situación de guerra, ellos se iban a volver pronto a Egipto, iban a volver de nuevo a la esclavitud. Y sin embargo, más adelante lo anuncian, lo pronuncian los mismos, el mismo pueblo de Israel. Vemos que más adelante lo pronuncia, más adelante se queja, ¿no es cierto?, de las situaciones a las que se habían enfrentado. Así que imagínense si los mandaba directamente y se encontraban ellos en situación de guerra a la primer salida, ellos no iban, en lugar de estar dispuestos a pelear, más allá de todas las maravillas que el Eterno les mostró, en lugar de hacer esto, se iban a volver a la esclavitud, iban a volver a la servidumbre, iban a volver a Egipto. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja? ¿Cómo lo vemos, ¿no es cierto?, reflejado en nuestras vidas? Recordemos que Egipto representa el mundo, representa el pecado en las Escrituras. Y es justamente lo que les decía al principio. Tuvimos una semana complicada en nuestra familia y ante la primera situación de conflicto que tuvimos, ante la primera adversidad que tuvimos, no nos dimos cuenta y bajamos los brazos, dejamos de transmitir, paramos la enseñanza, dejamos los estudios, los en vivos, cuando no es eso lo que quiere el Eterno de nosotros, sino quiere que estemos preparados y hacer frente, ¿no es cierto?, a las dificultades. ¿Y de qué manera vamos a hacer esto? Pues confiando en el Eterno. Entonces, cuando desconfiamos, cuando dudamos, es cuando caemos, y es lo que el pueblo hace más adelante, porque se vieron frente al Mar Rojo y ya empezaron a reclamar, ya empezaron, ¿no es cierto?, los primeros reclamos de que para qué los habían llevado allí, para qué los habían puesto en esa situación, mejor se hubiesen quedado en Egipto. Y recordemos, el Eterno al principio ya conocía su corazón, entonces al principio ve esta situación, ve que si los llevaba por ese lugar se iban a volver así, de una se volvían a Egipto, se volvían a la esclavitud. Y es lo que el Eterno no quiere que nosotros hagamos en nuestra vida.
rápido nos volvamos a la esclavitud. Por eso vamos a enfrentar distintas dificultades, distintas adversidades. El camino no va a ser fácil, porque recordemos que estamos viviendo en un mundo que no conoce al Eterno, que no conoce a Yeshua, que no conoce la Torá, que piensa que la Torá ha sido abolida, y todas estas cosas son cosas que nos apartan del Eterno. Todas estas cosas hacen que guardar los mandamientos y que seguir al Creador sea más complicado aún. Entonces vamos a enfrentar distintos problemas, distintas dificultades, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Eterno. De hecho, Moshe les decía, confíen, tengan paciencia, crean, no tengan miedo, les dijo, porque él sí confiaba. El Eterno quiere que seamos así como Moshe. Él confiaba, confió en el Eterno, tuvo fe y creyó en el Eterno, y no tenía miedo a Faraón ni a los soldados que venían con Faraón, ni a todo el ejército que venía con Faraón. No tuvo miedo. Entonces él los animaba a eso, y es lo que este estudio nos deja, que confiemos en el Eterno, que no tengamos miedo, que no bajemos los brazos, que ante la primera dificultad no bajemos los brazos, no, que sigamos estudiando de su palabra, que sigamos enseñando, que sigamos alimentándonos, pero no solamente alimentándonos, sino también poniéndola por obra en nuestras vidas. Exactamente, y hay algo que nosotros no comprendemos, y a medida que vamos estudiando nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, siempre decimos las 10 plagas. Veníamos enseñando que para el pueblo de Israel eran las 10 maravillas, las 10 señales, pero sin embargo vemos cuando escudriñamos y entramos en este estudio, nos damos cuenta que hay una señal más, que justamente al pueblo de Israel lo puso el Eterno en este lugar, especialmente para demostrar también y para sellar todo ese poder, toda esa gloria que Él traía, porque recordemos que Él justamente los puso en un lugar, en una playa, donde de un lado tenía el pueblo de Israel el mar Rojo, y detrás de ellos tenían los cerros, tenían montañas, tenían, no tenían salida. Los puso en ese lugar, los hizo acampar en ese lugar, pero con la intención de que el faraón creyera que se habían equivocado, que el pueblo de Israel, que el Dios de Israel los había llevado a la muerte, los había llevado a un lugar, a una trampa. Entonces vemos cómo el Eterno hace que los propios siervos de Faraón le digan, a Faraón le reclamen, no, pero si estos ya no van a volver, se van, se nos escapan, y hace que el corazón de Faraón se endurezca y salga tras el pueblo de Israel a obligarlos. Pues primero salieron con carros, se fueron con todo su ejército a obligar a los esclavos a que vuelvan. ¿Acaso no nos pasa eso muchas veces a nosotros día a día? ¿Acaso Faraón nos deja libre cuando nosotros vamos y hablamos? Lo primero que se nos enfrenta es nuestro propio sentimiento, nuestro propio conflicto interno de decir, no, pero no me van a dejar guardar el Shabbat, mi jefe no me va a dejar, pero ni siquiera lo intentamos, porque al momento que lo intentamos, vemos cómo el Eterno trabaja y nos muestra su gloria, al igual que lo que estaba sucediendo acá con el pueblo de Israel. Faraón no iba a dejar que salga. ¿Cuántas veces dijo que no? Se negó. Sin embargo, después lo dejó salir, pero cuando se dio cuenta se arrepintió y volvió otra vez a la carga. Y así nos pasa a nosotros día a día, en el desierto, cuando estamos caminando, cuando estamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros nos falta fe, nos falta emuná, confiar en el Eterno. Él le decía al pueblo de Israel, confíen acá. Moshe le decía a todo su pueblo, Él mostrará su salvación, Él le mostrará su poder, su gloria. Recordemos algo muy importante que se nos muestra y se nos presenta, ¿no es cierto? Esta columna que los acompañaba, ¿no es cierto? Esta columna de nube que los acompañaba de día,
y de noche era una columna de fuego. Y recordemos que es una de las manifestaciones del Eterno. Y una de esas manifestaciones las manifestaciones, las presencias que el Eterno nos muestra en su palabra es Yeshua, ¿no es cierto? Era él el que iba adelante. Hay otras versiones que lo mencionan, ¿no es cierto?, como la Shejiná, que iba delante del Eterno, ¿no es cierto?, del pueblo del pueblo de Israel. Y así como el Eterno está sacando a su pueblo de Egipto en este primer éxodo, de esa manera lo sacará en el segundo éxodo. De esta manera nos sacará en el segundo éxodo. Recordemos que el Eterno es el mismo de antes, de ahora y de siempre. El Eterno no cambia. Nos dice su palabra que Él es Adonai y que no cambia. Entonces, también nos saquemos esa mentalidad que traemos del mundo, y algo de la manera que nos vamos a sacar, ¿no es cierto?, esos sesgos de decir que el Eterno no es el mismo del Antiguo Testamento y que es otro distinto o que ha cambiado. ¿De qué manera nos vamos a sacar todos estos sesgos? Leyendo las Escrituras. Lean su palabra, no se vayan tras doctrinas de hombre, porque eso es irse tras doctrinas del mundo, es irse en contra de la Escritura, es irse en contra de la palabra del Creador. Escudriñen, les va a venir bien y los va a hacer estar firme y confiado y seguro de lo que están diciendo. ¿Por qué hablamos con esta seguridad? Porque escudriñamos las Escrituras, porque en su Torá hay verdad, es la verdad, su palabra es la verdad. Por eso con total seguridad se lo decimos: vayan, escudriñen las Escrituras, en ellas hay verdad, en ellas hay bendición. Amén. Y vemos cómo también el Eterno muestra esa gloria en esa columna de fuego, ¿no es cierto? Y cómo Él, hasta de noche, el pueblo de Israel caminaba, avanzaba. Él nos permite avanzar en la tiniebla. Él nos permite avanzar en la noche. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros avanzar? ¿Cuántas veces por problemas, por distintas cosas, renunciamos a avanzar? Nos demoramos, nos estancamos. Vemos algo muy importante en la porción anterior. Recordemos cuando vino la plaga o la maravilla de la tiniebla. ¿Por qué digo maravilla? Porque fue una maravilla más que plaga. El pueblo de Egipto, mientras estaba en tiniebla, el pueblo de Israel tenía luz, tenía al Eterno, estaba en la presencia del Eterno. Entonces, a pesar de que había tiniebla en una parte del mundo, de esa tierra, en ese momento, el pueblo de Israel tenía luz, caminaba en luz. Entonces, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos demuestra? Que si caminamos en Torá, que si estamos confiados, que si creemos en Yeshua, vamos a andar en luz. Recordemos que Yeshua, Él mismo nos dice en su palabra, yo soy la luz del mundo. Entonces, confiemos, tengamos emuná en Él. Amén. Bien, algo muy importante, ¿no es cierto?, que por donde los lleva el Eterno, y vean lo maravilloso que es el Creador, y cómo viene en contra de todas las deidades que los egipcios tenían. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque todas estas maravillas, que fueron maravillas para el pueblo de Israel y para el pueblo de Egipto, son reconocidas como plaga. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque fueron juicios para esa tierra. Ellos tenían muchas deidades. Ellos, en lugar de creer en el Eterno, de que el Eterno es el proveedor, de que el Eterno es el único creador de los cielos, de la tierra, que es el creador del sol, de todas las cosas, ellos tenían sus dioses. Dioses para el sol, dioses para la noche, dioses para los vientos, como el que vamos a ver ahora, dioses para la fertilidad, dioses. Tenían distinta variedad de dioses, un dios para cada cosa. Sin embargo, es uno solo el creador, es uno solo el creador de todas las cosas, y el Eterno vino y demostró
todas estas cosas. Entonces por eso envía juicio en ese momento a esa tierra, y es de la manera que lo vemos en el libro de Apocalipsis, que lo hemos conocido como Apocalipsis, pero en realidad se llama Libro de las Revelaciones. En este libro también, cuando sea el segundo Éxodo, se muestra de la misma manera, las mismas plagas o maravillas o señales volverán a ocurrir, volverán a suceder de la misma manera. ¿Por qué? Porque son juicios para el mundo, Recordemos que Egipto en la Torá y actualmente nos está representando el mundo. ¿Por qué? Porque es el mundo aquel que no cree en el Eterno. Es el mundo el que está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento, es el mundo el que está diciendo que Jesús no es el creador, que no es el mismo creador. Es el mismo mundo que está diciendo que creen en una Trinidad. Todas estas cosas son cosas del mundo y el Eterno va a enviar juicio contra todas estas cosas, contra todas esas doctrinas que se han levantado y se han levantado en contra del Eterno. No se dan cuenta, pero están en contra del Eterno. ¿Por qué digo en contra del Eterno? Porque va en contra de la palabra, en contra de la Escritura. Bien, y volviendo, ¿no es cierto?, al tema, el Eterno a donde los hace que acampen, estaban delante de Baal-Zephon. Baal-Zephon era un dios egipcio, era el dios el dios del norte, el dios del viento del norte, digamos. Este lugar, Baal-Zephon, más que una ciudad, era como que había un templo, dice cuando escudriñamos la palabra, era como un templo para ese dios, para la potencia del viento del norte, para la potencia del viento frío. Recordemos que Baal-Zephon Baal es Dios, diríamos, son dioses, y lo que es Zephon es tifón, es ese viento huracanado de los mares. Entonces, como esto estaba cerca del Mar Muerto, ellos habían puesto un templo en ese lugar para adorar a ese Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Que acampen de frente a ese templo, frente a ese Dios, para demostrar todo el poderío del Eterno, para demostrar qué es lo que iba a hacer. Y vuelve otra vez a hacer, como dice mi esposa, vuelve otra vez a demostrar quién es el Dios que escucha, quién es el Dios que obedece, que hace los milagros, que hace las cosas, que actúa. ¿Quién es el que mueve los vientos, los cielos, la tierra? ¿Quién es el que maneja todas estas cosas? Es el Eterno, es el Creador. Entonces vino en contra de esta deidad, y de hecho nos dice en la Escritura que el viento del oriente ese viento del oriente es que abre, ¿no es cierto?, el Mar Rojo. Ya habíamos visto que el viento del oriente trajo anteriormente la plaga o maravilla de langostas, ¿no es cierto?, y que cubrió y quedó todo oscuro de la cantidad de langostas, ¿no es cierto?, que había. Y bueno, aquí del mismo modo el Eterno les demuestra delante de ese Baal-Zephon, de ese dios del viento, por así decirlo, demuestra que quien tiene el control de los vientos y de todas las cosas es el Creador, que es Yud-He-Vav-Hei. Entonces envió un viento del oriente para abrir, ¿no es cierto?, lo que es el Mar Rojo, para que pueda pasar su pueblo. Recordemos que el viento del oriente, nosotros lo tenemos en el estudio que hicimos de la porción anterior, que lo hemos dejado en YouTube, en el canal de YouTube. Bueno, ahí explicamos ese viento del oriente. Es un ruaj que viene a modo de juicio. Entonces, cuando viene del oriente, viene a modo de juicio. Viento en hebreo es ruaj, es espíritu, es Shalom, hermanita Lore. Entonces viene a modo de juicio ese viento del oriente, y cuando es del occidente
que nos hace referencia a la palabra mar, que es agua, que viene del occidente y viene el agua. Recordemos que el agua es para limpiar, para purificar, y es lo que termina siendo, ¿no es cierto? Que bueno, todavía no llegamos a esa parte. Exactamente, todavía no, ya se está adelantando. Ya iba a decir lo del... ya, pará. Bueno, si no, mañana no vamos a tener para leer, ¿no? Pero, digamos,